Buenos días. ¿Alguien recuerda qué era la intersección de conjuntos? Buen día, Lizy. Buen La día. intersección de conjunto es cuando un conjunto, o sea, dos conjuntos tienen algo en común y se corta, digamos, como por ejemplo ahí está el 2. Ya. El resultado de la intersección de dos conjuntos es un conjunto con elementos. Si tienen elementos en común los dos conjuntos que estamos intersectando, entonces esos elementos en común van a ser miembros de la intersección de los conjuntos. ¿Qué pasa si la intersección de dos conjuntos es igual al conjunto vacío, si no tiene elementos, jóvenes? ¿Cómo son esos dos conjuntos? Cuando la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, ¿cómo se llama a esos dos conjuntos? Conjuntos disjuntos, licenciado. Conjuntos disjuntos, es decir, que no tienen nada en común, ningún elemento en común. ¿Ya? Em, entonces, aquí, por ejemplo, el conjunto vacío se lo representa con este símbolo, ¿no es cierto? Antes de pasar a la unión, vamos a repasar un par de definiciones. Eh, Se llama conjunto unitario a todo conjunto que tiene un solo elemento. ¿No? ¿Sí? Son todos los conjuntos que tienen un solo elemento. Por ejemplo, eh, estrellas del sistema solar. ¿Cuántas estrellas tiene nuestro sistema solar? ¿Cuál es la estrella? ¿Cuántas estrellas son las de nuestro sistema solar, jóvenes? ¿Saben cuántas estrellas hay? ¿Cuál es esa que brilla, jóvenes? El Sol es la única estrella de nuestro sistema solar. ¿Ya? Entonces ahí nosotros escribiríamos conjunto S es igual a el Sol. Listo, y luego cerramos las llaves. Después tenemos otro tipo de conjuntos que es el conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene elementos. Se representa por un círculo, una línea diagonal que atraviesa. ¿Cierto? Tenemos un círculo como el cero y una línea diagonal que le atraviesa. Es decir, lo que tenemos es esto. ¿Ya? Y finalmente tenemos a los conjuntos universo. Los conjuntos universo, pero aquí voy a cerrar. Voy a cerrar la llave. Después tenemos a los conjuntos universo. Son los conjuntos que tienen a todos los elementos de una categoría de estudio.
categoría o rama de estudio. ¿Ya? Les decía los ejemplos, por ejemplo, de los nombres de personas. El conjunto de nombres de personas es un conjunto universo. El conjunto días del año, digo meses del año. Ahí tenemos los 12 meses del año. El conjunto estaciones del año es otro conjunto universo. ¿Listo? El conjunto de los números reales es el que tiene a todos los números que existen. El conjunto de los números enteros. Entonces, el conjunto de los números naturales, cada uno puede ser un conjunto universo siempre que estemos estudiando algo específico de ese grupo de elementos. ¿Ya? Cópiense esas tres definiciones, jóvenes. Entonces se puede abreviar por letras nada más. Ahí está la llavecita de cierre. Ahí está la llave de cierre. Las estaciones del año son primavera, verano, otoño, invierno. ¿No es cierto, jóvenes? Entonces terminen de copiar también esas definiciones y esos ejemplos. Continúen un minutito y ahorita continuamos ya con la operación de unión de conjuntos. Entonces ahora vamos a continuar con el estudio de más operaciones entre conjuntos y lo que nos toca es estudiar la operación de la unión de dos conjuntos. ¿Ustedes saben lo que es la unión de conjuntos, jóvenes? ¿Saben lo que es la unión de conjuntos? ¿Qué será la unión de conjuntos, jóvenes? ¿Recuerden de colegio cuando estudiaban esos temas? A ver, la unión de dos conjuntos es un conjunto, ¿ya? La operación de unir dos conjuntos nos da como resultado un conjunto. ¿De qué clase será ese conjunto? ¿Qué características tendrá? ¿Cómo vamos a saber cómo es ese conjunto, jóvenes? Ya. El conjunto resultante de la unión de dos conjuntos es un conjunto que tiene a todos los elementos del primer conjunto y a todos los elementos del segundo conjunto. Y aunque se repitan, y si se repiten, los escribimos dos veces a los elementos que se repiten, jóvenes? No, Liz. No, no se repite. Aunque se repita dos, tres o varias veces, no se repiten los elementos. Solo se los toma en cuenta una vez. ¿Ya? Entonces, la unión de los conjuntos se asemeja mucho a la operación lógica de la disyunción inclusiva.
a la disyunción lógica, al O. Miren, se expresa por comprensión este conjunto de la unión de esta manera. La unión se lee desde el medio. La unión del conjunto A con el conjunto B es el conjunto que contiene a todos los elementos X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Y esta O es inclusiva. También podría ser que pertenezca a los dos al mismo tiempo. ¿Cuáles serían los elementos que pertenecen a los dos al mismo tiempo, jóvenes? ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a los dos conjuntos al mismo tiempo? Bueno, son los elementos de la intersección de conjuntos. ¿Ya? Si no participan, voy a tener que avanzar más rápido. Entonces, en la unión de dos conjuntos, vamos a escribir a todos los conjuntos que están, a todos los elementos que están en el conjunto A y el conjunto B. No siempre van a llamarse A y B. Vamos a escribir en la unión de los dos conjuntos a los elementos que están en el primer conjunto y en el segundo conjunto de esa unión de conjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el conjunto A y el conjunto B. La unión se representa por el sombreado de todo el área que corresponde al conjunto A y el conjunto B. ¿Ustedes cómo van a sombrear? Van a trazar líneas de este tipo. Unas líneas delgaditas, no muy seguidas. Y ahí estoy sombreando yo a los dos conjuntos. Entonces el resultado de la unión gráficamente es así. Sombrean el área que corresponde a los dos conjuntos. En la intersección solo sombreamos la parte en común entre el conjunto A y el conjunto B. En la unión sombreamos todo. ¿Ya? Terminen de copiar y enseguida continuamos ya con ejemplos de cómo se construye la unión de conjuntos. Y ya. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Cópiense estos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Cópienselos, por favor. Y vamos a hallar la intersección y la unión de esos dos conjuntos. Para practicar vamos a hallar la intersección y luego la unión de los dos conjuntos. Ahora, ¿cómo sería la intersección de esos dos conjuntos, jóvenes? ¿Cómo sería la intersección de esos dos conjuntos? Para ver si hay intersección, lo que hacemos es fijarnos, ¿no es cierto? El primer conjunto, analizamos a la primera letra. Analizamos a el cero, primer elemento. ¿Está el cero en el segundo conjunto, No, jóvenes? No. Entonces pasamos a analizar el segundo elemento. ¿Está el 2 en el segundo conjunto? no, El 4. ¿Está no, en el segundo conjunto? No. tampoco, Lisa. Pasamos al 6 tampoco y el 8 tampoco. Entonces no hay ningún elemento del primer conjunto en el segundo. Y cerramos las llaves. Y eso nos dice que la intersección es el conjunto vacío. Estos dos conjuntos son disjuntos. ¿Ya? Ahora pasamos a analizar o a construir la unión. A unión conjunto B es igual a la llave. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, jóvenes? Para hallar la unión, lo que hacemos es escribir a todos los elementos del primer conjunto
y a todos los elementos del segundo conjunto. Si se repiten, los escribimos una sola vez. Ya, para que salga nuestra unión ordenadita, podemos hacer lo siguiente. Miren, podemos hacer lo siguiente. Remarcamos al 0, ahí está el 0. Lo estoy tomando en cuenta. Los conjuntos, fíjense, están ordenados en forma ascendente. Entonces el 0, ahí está el 0, coma. ¿Quién sigue en orden ascendente? El 1. ¿No es cierto? Estoy combinando a los dos conjuntos para que me salga ya ordenado. El 1. Después, ¿quién sigue? El 2. 2. Y los estoy escribiendo acá para que salgan ordenados. 2. Después sigue el 3. 3. ¿Ya? Y si hubiera el mismo elemento en los dos conjuntos, no los repetimos. Solo lo escribimos una vez. Después está el 4, después el 5, después el 6, después el 7, después el 8 y después el 9, ¿no es cierto? Cada uno de ellos está una sola vez. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí cerramos nuestro conjunto. Ese es el resultado de la unión. ¿Se han fijado cómo se lo construye? Vamos tomando a cada elemento del primer conjunto y cada elemento del segundo conjunto sin que se repitan. Hemos ido tomando los dos conjuntos al mismo tiempo para tener el resultado de forma ordenada. Si no hubiera sido copiar el conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. En cambio aquí los hemos combinado y ha salido el resultado ya ordenado. Miren, este conjunto es la unión de dos conjuntos disjuntos. ¿Cómo sabemos que son conjuntos disjuntos, jóvenes? Porque no tienen ningún elemento en común. No tienen. ¿Y cómo sabemos que no tienen ningún elemento en común? ¿Bolita mágica o cómo? Se analiza y se revisa. Analizando. ¿Y qué se analiza, jóvenes? Estoy marcando la unión. Los conjuntos de los dos elementos. Pero ¿cómo saben que son conjuntos disjuntos? A ver, Haciendo una comparación entre los dos conjuntos, quizás. ya, ¿y cuando nos No damos... se ve nada en común. ¿Y cómo sabemos que no hay nada en común? Porque los elementos que hay en un conjunto no se repiten en el otro conjunto. ¿Y cómo sabemos que no se repiten? Porque no se parecen en nada. ¿Y por qué no se parecen? ¿Cómo sabemos que no se parecen? No son iguales. ¿Y cómo sabemos que ningún elemento es igual? Porque comparamos. ¿Cómo nos damos cuenta al comparar? Revisando uno por uno. Revisando uno por uno. Y revisando uno por uno, ¿cuándo nos damos cuenta que son disjuntos? Porque tomamos un elemento de un conjunto y lo buscamos si es que está en el otro conjunto. Y si Ya, no, ya, un conjunto. ya. ¿Y cómo nos damos cuenta que son disjuntos? Al final, cuando llega a ese resultado. Cuando es un conjunto vacío. Que no tiene nada en común. A ver, cuando es un conjunto vacío es disjunto. Solo me falta decirles la respuesta. ¿Cuándo son disjuntos dos conjuntos, jóvenes? Cuando el resultado de la intersección es un conjunto vacío. Es no tiene nada en común. Exacto. Así nos damos cuenta que son conjuntos disjuntos. Cuando no tienen nada en común, perfecto, lo dijeron muy bien. Y aquí, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando la intersección es el conjunto vacío. ¿Ya, jóvenes? La unión de estos dos conjuntos las representamos por estas lineecitas verdes.
Miren, no lo está borrando al número de los elementos, solo está mostrando que el total del conjunto A y el total del conjunto B conforman a la unión del conjunto A y B. ¿Ya? Terminen de copiar, jóvenes. A ver, ¿y dos conjuntos disjuntos no tendrían que estar separados, jóvenes? Miren, aquí se están cortando. ¿Qué opinan? ¿O me equivoqué al dibujar y tendría que separarlos? ¿Qué opinan, jóvenes? Tendría que separarlos ¿O está bien o así? unirlos. Está bien así. ¿Hay Está problema bien. o no hay problema, Rodas? No. ¿Por qué no hay problema? Estos conjuntos son disjuntos, pero si son disjuntos, ¿por qué los marqué así? Solo tendría que poner esas rayas en ese lugar del medio, licenciado. A ver, jóvenes. ¿Hay problema que represente a dos conjuntos disjuntos así cruzándose? O mejor los represento así, separaditos. Recuerden, no hay ninguna diferencia si los presento así separaditos o cortándose. ¿Cómo me doy cuenta gráficamente que son conjuntos disjuntos? Porque aquí en la intersección no hay ningún elemento. Acá en el resultado de representar la intersección por extensión, es decir, mostrando todos sus elementos, dice que no hay ningún elemento en la intersección de A con B. Gráficamente aquí veo que no hay ningún elemento dentro de la intersección. Como no hay ningún elemento dentro de la intersección, entonces mentalmente yo pienso, esto es lo mismo que esto. No necesito escribirlo. Simplemente veo que no hay nada en la intersección, son conjuntos disjuntos. Ya, jóvenes, entonces no hay ninguna diferencia entre escribir este así o así. Si es que vemos que en la intersección no hay ningún elemento, nos damos cuenta que son conjuntos disjuntos. ¿Ya? Terminen de copiar y enseguida continuamos. Si tienen alguna duda, me dicen. ¿Listo, jóvenes? Ya, vamos a continuar con otro ejemplo. Miren, ahora tenemos estos dos conjuntos. Hay que hallar... A ver, volvamos un momento. Ustedes escríbanme el número de elementos de la unión y el número de elementos de la intersección de este ejemplo. A ver, el número de elementos. El número de elementos de A, de A intersección con B. ¿Cuánto será? Y el número de elementos, voy a escribir ahorita, de A unión B igual ¿cuánto será? ¿Listo, jóvenes? Escriban esos resultados ahorita. ¿Cuál es el número de elementos de la intersección y cuál es el número de elementos de la unión? Ustedes ya saben, jóvenes, ¿cuántos elementos hay en la intersección? Ninguno. Ninguno. ¿Y cuánto es ese número? El Un conjunto. conjunto vacío. La intersección. Esta n significa el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene ese que estaba dibujado acá? La intersección eran las llaves y nada Cero. dentro. Entonces, ahí no hay ningún elemento, son 0 elementos. La unión de A con B, ¿cuántos elementos tiene? Su número de elementos, ¿cuánto será? 10. 10. 10 10 elementos. elementos, ¿ya? A esta n, que es una n minúscula, que en realidad ustedes tienen que escribirla así, con una colita larga, y aquí en la punta de la colita escriben de cuál están hablando, ¿ya? Significa cardinalidad o número de elementos. ¿Listo? Cardinalidad o número de elementos, se escribe así. A veces también se escribe unas barras que encierran al conjunto. Eso también nos dice el número, el tamaño de ese conjunto. ¿Ya? Terminen de copiar también esta definición.
Cardinalidad es el número o cantidad de elementos que tiene un conjunto. Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Terminen de copiar estos dos en esta. Ahora sí lo borro. Entonces, veamos otro ejemplo. Les decía, ahora tenemos a estos dos conjuntos. Vamos a hacerlo completo. ¿Listo? Vamos a hallar acá a la intersección. Vamos a hallar a la unión. Vamos a hallar el número de elementos de la intersección. Y vamos a hallar el número de elementos de la unión. Ahí está. Todo eso vamos a hallar. ¿Listo, jóvenes? A ver, aquí falta símbolos de intersección. Tenemos que hallar la intersección, el número de elementos que contiene la intersección. ¿Cómo se los halla los elementos? Contando cuántos elementos tiene ese conjunto. ¿Listo? Entonces procedamos. ¿Cómo hallamos la intersección? Vamos viendo uno por uno, dijimos, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a escribir para la intersección. Entonces, ¿cómo se hacía? Vamos a ir marcando uno por uno. El 1, la intersección, ¿aparece en el otro conjunto? Sí. Sí, Lisa. Entonces, en la intersección sí lo escribimos al 1. Voy llenando yo con color azul. Entonces, el 1. ¿Habrá alguno más? Revisamos al siguiente. El 2, ¿aparece en el segundo conjunto? No. Lisa. Entonces, ¿lo escribimos en la intersección? Mm, No. ¿Sí o no, No. jóvenes? no. No. Ahí está bueno. El 3, ¿aparece en el segundo conjunto? Sí. Sí. ¿Lo escribimos en la intersección? Sí. Ya. Entonces, el 3 sí lo escribimos. Continuamos. El 5, ¿aparece en el siguiente conjunto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos. Lo escribimos. Finalmente, el 7 aparece en el segundo conjunto. Sí. ¿Y eso qué nos dice? ¿Lo escribimos o no? Lo escribimos. Lo hemos escrito en el otro conjunto. Y después, el 9 está en el otro conjunto, pero no en el primero. ¿Lo escribimos en la intersección o no? No. Entonces ahí cerramos. Ahí está la llave de cierre. Voy a escribir aquí. Ahora vamos a escribir la intersección. Digo, el número de elementos de la intersección. El número de elementos de la intersección de A con B. 4. Contamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Ya está. Ahora vamos a hacer para la unión. Vamos a hacer la unión de los conjuntos y su número de elementos. Primero yo voy a borrar estas rayitas que hice para no confundirme. O puedo marcar en otro lado o con otro color para esa operación que voy a hacer. Entonces puedo hacer, pero con otro color.
Veamos con el verde. Y voy a marcar arriba. Por ahí ustedes marcaron con lápiz o con bolígrafo. El 1. El 1. ¿Aparece en el otro conjunto, jóvenes? Sí. Sí. Y, a ver, ¿eso qué significa? Vamos a hacer. A unión B igual a el 1. ¿Lo escribimos o no lo escribimos en la unión? Sí, pero solo No, una solo vez. una vez. Solo una vez. Muy bien. Después vamos al siguiente. El 2. ¿Aparece en el otro conjunto? No. No, ¿Y eso qué significa? Lo hay que anotamos. escribirlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que Escribirlo. escribir. Ya. Después, el 3. ¿Aparece en el otro conjunto? Sí. Sí, ¿Y qué significa eso? Lo anotamos una sola vez. Una vez. Lo anotamos, pero una sola vez. Después, el 5 aparece en los dos, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Lo anotamos igual, una sola vez. Lo anotamos una sola vez. Ahí está el 5, el 5. No importa que haya aparecido dos veces, solo lo anotamos una vez. Después está el 7. Aparecen los dos conjuntos. ¿Qué significa? Lo anotamos una sola vez igual. Lo anotamos una sola vez. Y finalmente está el 9. Solo aparece en el segundo conjunto. ¿Lo anotamos o no? Sí. Lo anotamos. Entonces escribimos todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero una sola vez. No se pueden repetir. ¿Ya? Ahí cierro el conjunto y ahora escribo el número de elementos de la unión de A con B 6. y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos. ¿Ya? 6 elementos. Terminen de copiar y vean gráficamente cómo sale. Gráficamente sale así, ¿no es cierto? La unión. En la intersección están el 1, 3, 5 y 7. Efectivamente, la unión tiene esos 4 elementos más 2. Tiene 6 elementos la unión. No se ve muy bien, ¿no es cierto? Vayan copiando, jóvenes, y ahorita continuamos. Si tienen alguna duda, me dicen. Y cópiense estas propiedades de la unión de conjuntos. La conmutatividad, no importa cuál de los conjuntos coloquemos primero, en la unión el resultado va a ser el mismo. Es lo mismo A unión con B que B unión con A. La asociatividad siempre se da cuando hay una sola operación. En este caso hay una sola operación de la unión. Para resolver y hallar el resultado final, siempre hagamos de dos en dos. Primero unimos A con B y su resultado recién lo unimos con el conjunto C. La asociatividad consiste en decir que no importa el orden en el cual agrupemos las uniones, podemos agrupar primero estos dos primeros y luego su resultado lo unimos con el tercero, o primero podemos agrupar y unir los dos últimos y su resultado de esa unión unir con el primero. Entonces, en la asociatividad dice, no importa el orden en el que agrupemos las uniones, si solo hay uniones, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? No importa dónde están colocados los paréntesis. Y nuevamente, como en la intersección, puede ser solo unión de 3 conjuntos o la unión de 10 conjuntos, unión de 100 conjuntos o unión de 1000 conjuntos. Siempre vamos a hacer estos dos, luego otros dos, luego otros dos, y sus resultados los escribimos en la siguiente línea. Después las uniones en la siguiente, y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que se da a entender que es más fácil hacer de dos en dos. Después existe en la unión un elemento neutro, es decir, un conjunto neutro. Cuando unimos cualquier conjunto con el conjunto vacío, es el mismo conjunto. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el conjunto vacío está dentro de cada conjunto, así que unir ese conjunto con su subconjunto
Es el mismo conjunto nomás. Después existe el elemento absorbente. Si unimos cualquier conjunto con el conjunto universo, el resultado es el conjunto universo. Y estas dos propiedades son resultado de la unión de un conjunto con su subconjunto. Si el conjunto A es subconjunto de B, entonces la unión de un conjunto y el conjunto al cual pertenece o del cual es subconjunto, la unión de un subconjunto con el conjunto al que pertenece es el conjunto mayor. ¿Ya? El resultado de esa propiedad es el que se aplica acá, ¿ya? En estas dos. Se los voy a mostrar ahora con gráficos. Veamos. Tenemos ahí al conjunto A. El conjunto A tiene elementos. Y saben que como la materia que está compuesta por átomos, electrones, entre cada electrón siempre hay espacio vacío. Hay espacio. Entonces, ahí está nuestro conjunto vacío. La unión del conjunto S, del conjunto A, con este conjunto vacío, ese es el conjuntito vacío. La unión de A con el conjunto vacío es el mismo conjunto A nada más. Son todos los elementos de A y este que no tiene nada es el mismo conjunto A. Eso nos dice esta propiedad. ¿Ya? Después, la unión de un conjunto con el universo, es este ejemplo que les voy a hacer. Lo voy a hacer acá. La unión de cualquier conjunto con el universo. Imaginen, el universo tiene algunos elementos acá, acá, aquí, acá también, acá, muy grande, pero igual son elementos. Y este es el conjunto A. Aquí en la esquinita le ponemos el nombre al universo. Universo. Entonces, vamos a marcar. Del anterior ejemplo, la unión del conjunto A con el conjunto vacío es todo esto. Solo vamos a marcar con este color suavito. El resultado de unir el conjunto A con el conjunto vacío es el conjunto A nada más. El resultado de unir el conjunto A con el conjunto universo es todo el conjunto universo. Todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del universo que están fuera del conjunto A. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá. Ahí tenemos a nuestro universo y tenemos a los conjuntos, al conjunto A y al conjunto B. Este es el conjunto A. Este de acá es el conjunto B. Les ponemos nombres. El conjunto A y este es el conjunto B. Y aquí en la esquinita le ponemos nombre al universo. ¿Ya? Y ahora vamos a dibujar elementos. Hay unos elementos dentro del conjunto A. Afuera del conjunto A también hay elementos. Y observamos claramente que el conjunto A es subconjunto del conjunto B. Entonces, la unión de este subconjunto A con el conjunto B es el conjunto que contiene al conjunto A. Es decir, es todo el conjunto B.
¿Listo? Estos dos son resultado de esta propiedad. Un subconjunto, el conjunto vacío unido al conjunto A, es el conjunto A. Un subconjunto, el conjunto A, unido al universo, es el conjunto universo. Un subconjunto A del conjunto B, unido al conjunto B, el resultado es el conjunto que lo contiene a ese otro conjuntito. ¿Ya? Voy a terminar de mostrar a qué pertenece cada uno de estos ejemplos. Ahí está el ejemplo de acá. Y este ejemplo está aquí. Ahí está. Que no se cruce. ¿Listo? Y luego tenemos esto. La distributividad de la unión de un conjunto con la intersección de dos conjuntos. Entonces se distribuye A unión B, intersección A unión C. ¿Listo? Y también se puede distribuir la intersección respecto a la unión. A intersección B, unión A intersección C. ¿Listo? Cópienselos, por favor, jóvenes. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Ya. Entonces, luego tenemos al complemento de un conjunto. Se escribe A con una rayita arriba, o A con una letra C como exponente, o A con un apóstrofe. El complemento de un conjunto es el conjunto que tiene todos los elementos del universo que están fuera del conjunto A. ¿Se entendió eso, jóvenes? Vayan copiando lo que está escrito ahí y yo les voy dibujando. El complemento de un conjunto es el conjunto que tiene a todos los elementos del universo y que están afuera de un conjunto A. Ahí tenemos a nuestro conjunto universo. Tenemos a nuestro conjunto A. Este es el conjunto A. ¿Y cuál es el complemento de A? El complemento de A es el conjunto que tiene a todos los elementos del universo que están afuera del conjunto A. Miren, el complemento es toda esta parte. Excepto los elementos que están dentro de A. Pasa por afuera de A. ¿Listo? El complemento de A son todos los elementos del universo que están fuera del conjunto A. ¿Listo? Se escribe. Si tenemos el conjunto A, su complemento se escribe así, A con apóstrofe, o A con una raya arriba, o A complemento. ¿Listo? El complemento de un conjunto son todos los elementos que le faltan a ese conjunto para hacer el universo. ¿Listo? Cuando unimos a esos elementos del complemento con los del conjunto, obtenemos a todos los elementos del universo. Así se escribe o se anota el complemento de un conjunto. Una letra A mayúscula con una rayita arriba, una letra A mayúscula con exponente la letra C de complemento, o la A mayúscula con un apóstrofe, jóvenes. Y la forma de representarlo mediante la comprensión es escribir. El complemento del conjunto A se lee así. Complemento del conjunto A es el conjunto universo menos el conjunto A. Son todos los elementos del conjunto universo que no están en el conjunto A. Eso nos dice esta resta de conjuntos. El complemento de un conjunto es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al universo, tal que no sea verdad que X pertenezca al conjunto A.
Es decir, el complemento de un conjunto son todos los elementos del conjunto universo, tal que esos elementos no pertenezcan al conjunto A. ¿Ya? Ahí está denotado el complemento de un conjunto por comprensión. Y aquí está por la fórmula de operaciones entre conjuntos, que es la unión, digo, el universo menos el conjunto A. Si el conjunto A es este blanquito, el universo es este rectángulo, el complemento de A son todos los elementos que están afuera de A, tal como se los grafiqué acá. La cuestión es que si unimos los elementos de este conjunto A con los que están afuera del conjunto A, es decir, con su complemento, nos da todos los elementos del conjunto universo. Terminen de copiar y ahorita continuamos. O sáquenle captura y ahorita les muestro la siguiente diapositiva para que vayan copiando también las propiedades de el complemento de conjunto. ¿Ya puedo avanzar a la siguiente diapositiva, jóvenes? Sí, listo. Ya, ahora, para ustedes es más fácil representar así con rayitas para no perder tiempo pintando todo, ¿no es cierto? Entonces marcan con unas cuantas rayitas y listo. Voy a borrar estas anotaciones y vamos a ver las propiedades de los conjuntos complemento. Ahora, tengan este tiempito para copiar también estas operaciones entre conjuntos y ahorita les explico un poco mediante gráfico lo que significa. ¿Ya? Así que terminen de copiar en su cuaderno lo que capturaron de pantalla de la anterior diapositiva y esta de acá para que podamos para que yo les pueda explicar gráficamente. ¿Listo? Déjenme un poco de espacio para los gráficos que les voy a hacer. 2 minutitos terminan de copiar y ahorita les muestro los gráficos. Interpretan estas propiedades de un conjunto complemento. Entonces, miren acá la primera propiedad dice, se lee desde el complemento. Complemento de el complemento de un conjunto es el conjunto original. Miren, el complemento de el complemento de un conjunto es el conjunto original. Veamos entonces. Tenemos al conjunto universo. Tenemos también a un conjunto. Ya, ese es nuestro conjunto A. Conjunto A, aquí está el conjunto universo. Y el conjunto complemento de A es todo lo que está afuera. Afuera de A. Ahí está. Ahí está el conjunto A y el complemento de A es el conjunto que está afuera de A. Este de aquí afuera es el conjunto complemento de A. Voy a escribir con rojo. ¿Ya? El conjunto A es este blanquito de aquí. El conjunto complemento de A es todo lo que está afuera del conjunto A. Todos los elementos del universo que están fuera del conjunto A. Ahora, si yo le saco el complemento a este conjunto A, son todos los elementos del universo que no están en este conjunto. Es decir, serían los elementos que están acá adentro. Es como la doble negación. Complemento del complemento de un conjunto es el conjunto original. Ahora, aquí están los elementos de A. Los elementos que están afuera de A son los que están aquí. Ahora, los elementos del universo que no están acá son los que están dentro de A. Es más o menos como la doble negación. El complemento del complemento de un conjunto es el conjunto original. ¿Ya? Ahora, el complemento del conjunto universo, el complemento del conjunto universo
el complemento del conjunto universo. Si ese es el conjunto universo, si ese es el conjunto universo, entonces está llenito de elementos, ¿no es cierto? El universo está llenito de elementos. Y decimos, el complemento del conjunto universo son todos los elementos del universo que no están en este conjunto. A ver, ¿qué elementos del universo no están en el conjunto universo? Simplemente aquellos que forman parte del conjunto vacío. Ese es el conjunto vacío. Ya. Ese es el conjunto vacío. A ver, lo voy a volver a ver. Ese es el conjunto vacío. Es lo mismo que el complemento del universo. Todos los elementos del universo que no están en el universo son los del conjunto vacío. Ninguno. ¿Por qué? Porque en el universo ahí están todos los elementos del universo. El complemento del conjunto universo entonces es el conjunto vacío. Y el complemento del conjunto vacío, todos los elementos del universo que no están en este conjunto vacío son los elementos del universo. Estas dos propiedades están relacionadas entre sí. Entonces se dice el complemento del conjunto universo es el conjunto vacío y el complemento del conjunto vacío, miren aquí está el vacío, no tiene ningún elemento adentro. El complemento del conjunto vacío es todo el conjunto universo. ¿Ya, jóvenes? Finalmente, la propiedad. Si el universo es el complemento más el conjunto del cual se parte, del cual se saca el complemento, entonces el número de elementos del universo es igual al número de elementos del conjunto A más el número de elementos del complemento de A. Miren, el número de elementos del universo es igual al número de elementos del conjunto A más número de elementos de su complemento. Terminen de copiar esos gráficos y enseguida continuamos, jóvenes, ya viendo los ejercicios de la tarea para que practiquen ahí. ¿Listo? Van a practicar unión y complementos, además de la intersección. Y ya. Entonces, ahí ya vamos a parar, ya no vamos a ver la diferencia el día de hoy, ni la diferencia simétrica. Nos vamos a ir directamente a la tarea. ¿Listo? Este práctico 2, que es el práctico para el segundo examen, para el examen de conjuntos, contiene estos ejercicios. Los 20 primeros ejercicios a partir de estos conjuntos. Este conjunto universo, miren, observen, está desordenado sus elementos y estos otros conjuntos A, B, C, D, E y F. ¿Listo? Ya les dejé la anterior clase para que ustedes vayan haciendo la intersección de conjuntos. Entonces debían haber hecho estos ejercicios que les estoy marcando. Ya deberían haber terminado la intersección del ejercicio 2, el 3, el 4, el 6, el 8, ¿no es cierto? Hoy ya hemos aprendido a hacer unión, entonces tienen que hacer la unión, el 1, el 4, el 7. Ya hemos aprendido a hacer el complemento, entonces ahí está, el 9, el 10, el 12, el conjunto de intersección con el complemento del conjunto F. Entonces primero sacan el complemento de F y a ese resultado le hacen la intersección. Perdón. Acá es el 12. La próxima clase vamos a ver la resta y la diferencia simétrica. ¿Ya? Entonces aquí dice complemento de la unión de E con F. Ya saben hacerlo este también. La distribución de la intersección del conjunto A con la unión de B con C. Entonces también van a hacer este. La unión de la intersección de A con B y de A con C. Los resuelven escribiendo o determinando el conjunto resultado por extensión, es decir, escriben todos los elementos del conjunto, además grafican. ¿Ya, jóvenes?
y el 20 también. Los de la resta los vamos a estudiar la próxima clase. En cada ejercicio, en cada uno de estos ejercicios tienen que resolver determinar el conjunto resultante por extensión, graficar mediante diagramas de Venn y hallar el número de elementos del conjunto resultante. El número de elementos del conjunto resultante. ¿Ya? Para el caso de la unión, el número de elementos de la unión va a ser el número de elementos de A más el número de elementos de B, si es que los conjuntos son disjuntos. Es decir, si su intersección es el conjunto vacío, son conjuntos disjuntos. Para ese caso, el número de elementos de la unión es el número de elementos de A más el número de elementos de B. Si los conjuntos no son disjuntos, es decir, si la intersección es distinto del conjunto vacío, el número de elementos de la unión es el número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B menos una vez el número de elementos de la intersección. ¿Ya? Eso para el número de elementos de la unión. Con esta formulita ustedes pueden verificar si están haciendo bien las uniones de conjuntos. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya pueden ir terminando casi todos estos ejercicios de la sección 1. Veamos la sección 2. Veamos la sección 2. En esta sección 2 tenemos estos otros conjuntos. Hay que sacar el complemento de K. Pueden hacerlo. El complemento de la unión de K con L. Pueden hacerlo. Pueden hacer el complemento de M con la intersección con K. Este triángulo no lo van a hacer, es la diferencia simétrica. La próxima clase vamos a estudiar esa operación. Y K menos L tampoco, porque es la resta, no la hemos visto. Diferencia simétrica tampoco. Entonces les voy a ir marcando ahorita de este segundo grupo cuáles también pueden hacer. Lo voy a marcar con azul. Pueden hacer este. Pueden hacer este. Pueden hacer este. Esos tres ya pueden ir haciendo. ¿Listo, jóvenes? Después de la sección 3, de la sección 3 de la tarea, esto lo van a hacer simplemente con fórmulas, aplicando las propiedades y también aplicando los gráficos, ¿ya? Simplemente con propiedades y con gráficos. Para este grupo les voy a marcar cuáles ya pueden ir haciendo. Pueden ir haciendo este. Después pueden ir haciendo este de acá. Pueden hacer este de acá. Este de acá pueden hacerlo. Pueden hacer este. ¿Listo? Hasta ahí ya lo pueden hacer. La sección 3 la hacen aplicando las fórmulas de las propiedades que hemos estado estudiando. Ya las fórmulas de las propiedades que hemos estado estudiando. Y finalmente, en el cuarto grupo de ejercicios, tienen que representar mediante diagramas de Venn. Como yo les hago los ejemplitos al mostrarles las propiedades de las operaciones de conjuntos, así tienen que ustedes mostrar diagramas de Venn. ¿Ya, jóvenes? Entonces vayan avanzando en la tarea. Voy a volver a la diapositiva de la primera. Ahí. Vayan avanzando con estos ejercicios. Si tienen alguna duda, vamos a practicar el martes o miércoles y el día lunes ya vamos a dar examen de este tema. ¿Listo? Lunes o miércoles de la siguiente semana ya damos el siguiente examen. Voy a fijar cuándo cae. Lunes 26 o miércoles 28 ya daríamos el examen de este tema. Así que vayan avanzando con la tarea. Vayan avanzando con la tarea. Este fin de semana ya tienen que terminar e ir enviando la tarea, jóvenes. ¿Listo? Son 50 ejercicios, no son difíciles, ya tienen que ir avanzando. Hoy ya tienen que ir haciendo todos estos ejercicios. Determinan el resultado por extensión, determinan el resultado por diagramas de Venn
y calculan el número de elementos del resultado para ver si han hecho bien o no estos ejercicios. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda? Vayan revisando. Bueno, si no hay dudas ahorita y si tienen alguna duda al hacer esta tarea, el día miércoles en hora de clase me pueden decir. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí terminaríamos con la clase de hoy. Y nos vemos el día miércoles. Solo nos faltan las operaciones de resta, diferencia y la diferencia simétrica. Ya, jóvenes. Con eso estaríamos terminando. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Alicia. Hasta luego.